Vamos a ver ahora lo que sería la programación lineal, la primera parte que corresponde a introducción y características generales del problema. Bien, para ello, vamos a definir lo que es un problema de programación lineal. Sería un tipo de problema de optimización con restricciones en que tanto la función objetivo como las restricciones vienen dadas mediante funciones lineales. La forma general de un problema de este tipo sería, por ejemplo, maximizar c sub 1 por x1 más c sub 2 por x2 más puntos suspensivos c sub n por x sub n igual sujeto a sub 1, 1 por x1, x sub 1 más puntos suspensivos a sub 1 por a sub 1n por x sub n menos o igual que b sub 1 y así sucesivamente. Y se va a suponer que las variables x1, x2, xn son mayor o iguales que 0, es decir, no negativas. De forma matricial se puede escribir de la siguiente forma: maximizar c traspuesta por x sujeto a por x menor o igual que b con x mayor o igual que 0, donde c sería el vector de costes, que puede ser muchas veces, aunque también puede representar otras cosas, es un vector de Rn. La matriz A sería la matriz de los coeficientes técnicos, ¿de acuerdo? Y vamos a suponer que el rango es igual a m, si no se podría seleccionar lo que sería una submatriz. Luego tendríamos B como el vector de recursos, b sub 1, b sub 2, b sub m, un elemento de Rm, y X sería el vector de variable de decisión, que también sería un elemento de Rn, al igual que el vector C. Bien, este tipo de problemas tiene muchas aplicaciones en diversos campos, como por ejemplo en el campo de la economía. La función objetivo, por ejemplo, pues puede ser maximizar beneficio, maximizar producción, las ventas, maximizar una función de utilidad, o también puede ser, por ejemplo, minimizar costes, gastos, tiempo de producción, etcétera. El vector X, el vector de la variable de decisión, pueden ser las cantidades a utilizar de varios factores productivos, de las materias primas, unidades a vender, a exportar, importar de varios productos. El vector C, el vector formado por los coeficientes de la función objetivo, pueden ser beneficios unitarios, maximizar beneficios, costes unitarios, minimizar costes. La matriz A, cada elemento, cada SUI J, es una cantidad unitaria asociada a cada factor productivo, como son gasto unitario, inverso unitario, número de trabajadores o máquinas unitarias que se requieren, o número de horas que se necesitan para fabricar un producto, para producir un determinado producto. B, el vector B son los recursos disponibles, pueden ser los recursos disponibles, como es el presupuesto total disponible, el número de trabajadores maquinarias totales disponibles, etcétera. Y, evidentemente, x mayor o igual que el vector nulo es la no negatividad de las variables. Existen muchos problemas lineales típicos, como son los problemas de transporte, problemas de asignación, de trabajador y emparejamiento, problemas de coste fijo, problemas de planificación de producción, problemas de localización, optimización de la distancia, problemas de programación de horario de plantilla de empleados. Diversos de estos problemas, varios de estos problemas, los vamos a ver en la lección siguiente, la lección 4. Vamos a ver un ejemplo para ver cómo se construye un problema de programación lineal o de optimización lineal. Supongamos una fábrica de cerveza que produce dos tipos distintos de cerveza que se denominan negra y rubia. Para su obtención son necesarios, además de otras materias primas, pues malta y levadura, que limitan la capacidad de producción. En la siguiente tabla se indica la cantidad necesaria de cada una de estas materias primas para producir una unidad de cada tipo de cerveza. Imaginaros que son pues, bidones de 1000 litros de cerveza, por ejemplo. Y la cantidad disponible de cada una de ellas y el beneficio que reporta la unidad de cerveza producida de cada tipo viene dado por esta tabla. Aquí podemos ver que, por ejemplo, pues para producir la cerveza negra se necesitan 2 unidades de malta y 2 unidades de levadura. Y el beneficio obtenido por cada unidad de cerveza negra es 6 unidades monetarias. Para la cerveza rubia sería igual, se necesita una unidad de la materia prima malta y 2 unidades de la levadura y el beneficio unitario sería 8. Luego existe una restricción de disponibilidad en el cual de la materia prima de lo que sería malta tenemos en total 30 unidades, mientras que de la levadura 45 unidades. Se sabe además que por motivo de demanda del mercado la producción de cerveza negra no puede superar las 10 unidades. El problema del fabricante consiste en decidir cuánto debe fabricar de cada cerveza para que el beneficio total sea máximo.
Bien, vamos a definir entonces la variable de decisión, que van a ser pues X1 las unidades a producir de cerveza negra y X2 las unidades a producir de cerveza rubia. Las restricciones van a ser: de malta disponemos de 30 unidades y la malta necesaria por unidad de cerveza negra son 2 unidades, mientras que la malta necesaria por unidad de cerveza rubia es 1 unidad. Por lo tanto, 2 por el número de unidades de cerveza negra más 1 por número de unidades de cerveza rubia tiene que ser menor o igual que la cantidad disponible de malta, que sería 30. Igual ocurriría con la levadura, con la materia prima levadura. La cantidad disponible son 45 unidades. Para fabricar una unidad de cerveza negra se necesita de levadura 1 unidad y para producir una unidad de cerveza rubia se necesita 2 unidades de levadura. Por tanto, 1 por X1 más 2 por X2 menor o igual que las unidades disponibles, 45. La cantidad máxima a producir de cerveza negra en este caso sería 10 unidades. 10 unidades. Es decir, restricción X1 menor o igual que 10. Y la no negatividad de las variables sería restricción X1 y X2 mayor o igual que 0. Bien, el objetivo, la función objetivo sería los beneficios, sería beneficio unitario por unidad de cerveza negra, que sería 6 unidades monetarias, y el beneficio unitario por unidad de cerveza rubia sería 8 unidades monetarias. Por tanto, la función objetivo a maximizar va a ser f de x igual a 6 por el número de unidades de cerveza negra más 8 por el número de unidades de cerveza rubia. El criterio es maximizar y, por tanto, teniendo en cuenta las restricciones que hemos visto, teniendo en cuenta la disponibilidad de recursos de malta y de levadura, ¿de acuerdo? Pues tenemos que la formulación matemática del problema es la siguiente, que es resultar ser un problema de programación lineal u optimización lineal, que sería maximizar 6x1 más 8x2 sujeto a 2x1 más x2 menor o igual que 30, x1 más 2x2 menor o igual que 45, x1 menor o igual que 10 y, evidentemente, la no negatividad de las variables, que sería x1, x2 mayor o igual que 0. Veamos este problema, su representación gráfica, la resolución gráfica. Fijaros, si dibujamos el conjunto de oportunidades, pues sería x1, x2 mayor o igual que 0 sería en el primer cuadrante, x1 menor o igual que 10, si pintamos x1 igual a 10, sería esta recta vertical, menor o igual que 10 sería hacia la izquierda. Luego 2x1 más x2 menor o igual que 30, pues sería, si pintamos la igualdad, 2x1 más x2 igual a 30 sería, pasa por el punto, para x1 igual a 0, pasa por el 0,30, que vendría por aquí, que yo creo que es esta recta, y luego pasaría para x1 igual a 0, sería x1 igual a 15, 30 entre 2, 15, sería el 15, 0, por lo tanto, 2x1 más x2 menor o igual que 30 sería esta recta, que vendría por aquí, y por tanto menor o igual vendrían los puntos hacia aquí, porque el 0, 0 la verifica. Y luego, la siguiente restricción, x1 más 2x2 menor o igual que 45, nos pintamos la igualdad, que sería x1 más 2x2 igual a 45, lo cual significa que si x1 vale 0, x2 valdría 22,5, que sería este, y si x2 vale 0, x1 valdría 45, por lo tanto sería esta recta. Se podría calcular otro punto que no fuera tan largo, estuviera tan lejos, pues por ejemplo dándole un valor, pues si uno quiere pintar, pues para x2 igual a, por ejemplo, a 10, pues sería x2 es igual a 10, 20, y por tanto x1 valdría 25. 25, pues quiere decir que para 10 valdría 25, que estaría aquí, ¿no? Vamos a ver. Sería x1 igual a 25. Quiere decir, aquí sería 10 y este sería 25. ¿De acuerdo? Evidentemente se le puede dar valores, por ejemplo, si uno quiere x2 igual a 20, pues x1 valdría 5, que sería este punto. ¿De acuerdo? Bien, el teorema de Weierstrass en este caso, pues evidentemente la función f, al ser un problema de programación lineal, es continua, por supuesto, porque es lineal. X es no vacío, en este caso, cerrado y acotado. Por tanto, se verifica el teorema de Weierstrass y existe al menos un máximo global y un mínimo global. Y luego, con respecto al teorema local global,
el conjunto de oportunidades siempre va a ser un conjunto convexo porque es la intersección de semiespacios y la función al ser lineal es cóncava y convexa al mismo tiempo, el conjunto de oportunidades. Por tanto, todo mínimo y máximo local, todo mínimo local es global y todo máximo local es global. Donde, ahora lo vamos a ver, donde puede ser que a veces no se verifique es el teorema de Weierstrass, que es cuando el conjunto no es acotado. Porque cerrado y no vacío, normalmente no vacío va a ser, y cerrado también por ser desigualdad de menor o igual. Fijaros una cosa que es si dibujamos, una vez que tenemos la zona azul, que es el conjunto de oportunidades, las curvas de nivel son rectas, en este caso al tener de dos variables, que van aquí, van creciendo hacia afuera, ¿de acuerdo? Y el último punto que cortan son este punto que sería el 5,20, un vértice. Vosotros sabéis ya de bachiller que evidentemente la solución, si posee un problema de programación lineal, es un vértice. También es verdad que si la función objetivo es paralela a alguna restricción, por ejemplo, puede ser que el conjunto de soluciones sean infinitas, porque en el momento que tenga una solución y tenga otra, cualquier punto del segmento que las une va a ser solución de ese problema de programación lineal. En este caso, por ejemplo, si maximizamos 4x1 más 2x2, es decir, cambiando la función objetivo, resulta que esta función es paralela a la restricción, la curva de nivel de esta función son paralelas a 2x1 más x2 igual a 30. ¿De acuerdo? Con lo cual quiere decir que cuando va creciendo, el último punto es un conjunto de puntos que es todo este segmento. Lo cual quiere decir que si este vértice es solución 5,20 y también 10,10, pues entonces todos los puntos que están en el segmento también son solución. Con lo cual también se puede tener que el problema de programación lineal tenga infinitas soluciones. ¿De acuerdo? En general, fijaros, las características generales de un problema de programación lineal son las siguientes. Al ser la función objetivo lineal, resulta que la función, por supuesto, que es continua y cóncava y convexa en todo Rn. El conjunto de oportunidades definido de esta forma es cerrado, desigualdades incluida y convexo, intersección de semiespacios. Pero no tiene por qué ser acotado, no tiene por qué estar acotado. Una vez lo será, como ha sido el ejemplo que acabo de ver, y otra vez no. Entonces, la aplicación de los teoremas de existencia y globalidad, el teorema de Weierstrass en general no tiene por qué satisfacerse, ¿de acuerdo? Porque para que se satisfaga, el conjunto de oportunidades tiene que ser acotado. ¿De acuerdo? Sin embargo, el teorema de local global siempre se va a satisfacer, siempre se va a verificar tanto para máximos como para mínimos. Por lo tanto, podemos asegurar que si tiene una solución óptima, el problema de programación lineal, dicha solución óptima es global. Es decir, si tiene un mínimo, ese mínimo es global. Si tiene un máximo, el máximo es global. Bien, por tanto, las tres posibles situaciones que tiene un problema de programación lineal es igual que los sistemas de ecuaciones lineales. O bien el problema no tiene solución, o lo que se conoce como, bueno, solución ilimitada, o el problema tiene una única solución, el óptimo se alcanza en un vértice del conjunto de oportunidades, vértice óptimo, o el problema tiene infinitas soluciones, que es que toda una arista del conjunto de oportunidades es solución, es decir, el segmento entre dos vértices adyacentes. Bien, la pregunta es, ¿dónde se encuentran los vértices del conjunto de oportunidades? Pues en este caso, pues por ejemplo, para dos variables es fácil encontrar los vértices del conjunto de oportunidades, que sería la intersección de dos restricciones. Aquí los tenéis, ¿no? Por ejemplo, aquí es el 0, 0, la intersección de x igual a 0 igual a 0, aquí de la intersección de igual a 0 con x igual a 10, aquí de x igual a 10 con, de x1 igual a 10 con x2, con la recta 2x1 más x2 igual a 30, ¿de acuerdo? Aquí sería pues la intersección de 2x1 más x2 igual a 30 con x1 más 2x2 igual a 45, ¿de acuerdo? Y luego aquí sería la intersección de x1 igual a 0 con 2x1 más 2x2 igual a 45, que sería el 0, 22,5. En R3 un vértice se obtiene intersecando tres restricciones. Estas restricciones son activas en ese vértice, es decir, en realidad es intersecando tres planos, ¿de acuerdo? Porque intersecando dos planos se tiene una recta y una, si no son paralelos, y una intersecando una recta con un plano, si no son paralelos, pues sería un vértice, sería un punto. Bien, como observación, la resolución gráfica de un problema de programación lineal es posible solo si trabajamos, evidentemente, en R2.
Pero ¿qué hacemos con problemas con más de dos variables, con n mayor que 2? En caso de tener más de dos variables, podemos obtener los vértices del conjunto de oportunidades como intersección de las restricciones y posteriormente bastaría comprobar el valor de la función objetivo en los distintos vértices y elegir el que nos dé el mayor valor para la función objetivo. En esto se va a basar el conocido como método del simples, en la afirmación de que la solución o soluciones del problema de programación lineal se encuentra o se encuentran entre los vértices del conjunto de oportunidades en los que las restricciones son activas. Esto es, se verifican en términos de igualdad. De esta forma, las soluciones del problema con desigualdades estarán entre las soluciones del problema con algunas igualdades. Bien, nosotros tenemos el método del simple, que es un método para resolver problemas de programación lineal. Está diseñado para aplicarse solo a problemas lineales escritos en forma estándar. Nosotros el método del simple, este curso académico, por las circunstancias excepcionales, lo vamos a ver solo en la forma matricial, no vamos a ver todo el proceso, pero nos hará falta saber algunas cosas. Entonces, como definición, un problema de programación lineal está en forma estándar. Si, por ejemplo, está en sentido maximizar, también se podría en forma estándar poner a minimizar, pero nosotros vamos a tomar siempre para maximizar. Si tenemos una función a minimizar, pues vamos a considerar maximizar la opuesta. Y si tiene todas las restricciones de igualdad y se exige la no negatividad a todas las variables. Por ejemplo, pues un problema de programación lineal en forma estándar tendría esta forma. Todas las restricciones en vez de menor o igual van a ser de igualdad y todas las variables van a ser mayor o iguales que 0. Es decir, va a tener esta forma. Puede ocurrir que alguna o todas las variables no estén restringidas o no negativas. En este caso usamos la propiedad matemática que afirma que todo número real puede componerse como diferencia de dos números reales no negativos. Así, por ejemplo, si no se impone la no negatividad de una variable x sub j, pues la podemos descomponer como la diferencia de dos variables x sub j igual a y sub 1j menos y sub 2j con y sub 1j y sub 2j mayor o igual que 0. Y ya estas dos variables sí serían no negativas. También es verdad que podemos tener un problema de programación lineal con todo desigualdades y en ese caso, para pasarlo en forma estándar, lo que se hace es introducir lo que se conoce como nombre como variables de holgura para cada restricción. Es decir, tenemos este problema, que era la forma que habíamos visto al iniciar esta presentación, y lo que hacemos para convertir todo en una igualdad, introducimos en cada restricción una variable de holgura. La primera va a ser, pues si tenemos n variables, la vamos a llamar xn más 1, y por tanto esto va a ser igual a b sub 1. En la segunda, xn más 2, igual a b sub 2, y así sucesivamente. Y por lo tanto, todas las variables van a ser mayor o igual que 0, incluido las variables de holgura, pero tenemos lo que sería todas las restricciones con igualdad. ¿De acuerdo? Además, aquí los coeficientes van a ser 0 de estas variables, lo cual en la práctica luego no se suelen escribir. Por lo tanto, se introducen tantas variables de holgura como restricciones de igualdad, m variables de holgura. De esta forma, el nuevo problema tiene m restricciones de igualdad y n más m variables en total. Si una restricción de desigualdad que no sea de no negatividad es activa en un punto, se verifica en términos de igualdad, su correspondiente variable de holgura será nula para ese punto. Es decir, si en algún punto, por ejemplo, la primera restricción se verifica con igualdad, esto quiere decir que n más 1 va a ser igual a 0. Igual pasaría con otras restricciones. Por ejemplo, en el ejemplo que habíamos considerado al principio, tenemos maximizar 6x1 más 8x2 sujeto a 2x1 más x2 menor o igual que 30, x1 más 2x2 menor o igual que 45, x1 menor o igual que 10 y x1, x2 mayor o igual que 0. Pues bien, introducimos para cada desigualdad de menor o igual lo que sería una variable de holgura, más x3, más x4, más x5, y todo se convierte en igualdad. Evidentemente estos coeficientes son 0. El nuevo problema pasa a tener 3 restricciones, m igual a 3 restricciones de igualdad y 5 variables, n más m variables. De pasar de tener 2 variables, pasa a tener 5 variables. Fijaros ahora aquí, en el problema, que vimos que para este problema la solución estaba en 5 y 20, donde las restricciones 1 y 2 son activas, que era la primera y la segunda, y la tercera, que era x1 igual a 10, era inactiva. ¿De acuerdo? Por lo tanto, fijaros, la solución con las variables de holgura sería 5, 20
Como la primera y la segunda son activas, sus correspondientes variables de holgura, x3 y x4 son 0, y luego estaría x5, que habría que ver cuánto vale. En este caso se podría poner, porque si x1 vale 5, hasta llegar a 10, x sub 5 también va a valer 5. ¿De acuerdo? Entonces, lo que dice aquí es que x3 y x4 van a valer 0 porque las restricciones 1 y 2 se verifican en términos de igualdad, es decir, son activas para el punto. Y x sub 5 es distinto en 0 porque la restricción 3 no se verifica en igualdad para el punto 5,20. En este caso, si x1 hubiera valido 3, de 3 hasta 10, pues x sub 5 valdría 7. Es decir, nos da un poco la holgura que hay entre el valor de la restricción y lo que sería el recurso. ¿De acuerdo? Bien, fijaros ahora que la solución se encuentra en el punto 5,20. Pero, ¿qué pasaría si no lo supiéramos? Al menos sabemos que la solución se encuentra en un vértice o en una arista delimitada por dos vértices adyacentes. ¿Cómo podemos saber acerca de los vértices del conjunto de oportunidades? Pues bien, en cada vértice, al menos n igual a 2 restricciones son activas y el resto son activas. Es decir, en función, n igual a 2 corresponde al número de variables originales. Esto quiere decir que, por ejemplo, nosotros tenemos los vértices 0, 0, ¿de acuerdo? Sería el 10, 0, el 0, 45 medios, el 5, 20 y el 10, 10 sería. ¿De acuerdo? Pues bien, esos vértices con las variables de holgura serían los siguientes. Claro, el 0, 0, todas las desigualdades son menores estrictas, no se verifica ninguno con igualdad. Por lo tanto, estos valores serían distintos de 0, x3, x4, x5. En este caso, de hecho, como al sustituir en el 0, 0 todas las restricciones valen 0, pues las variables de holgura serían x3 igual a 30, x4 igual a 45 y x5 igual a 10. Luego, para el otro vértice, el 10, 0, pues aquí esta restricción, la 3, es activa. Eso quiere decir que x5 va a valer 0. Pero, sin embargo, x3 y x4 no van a valer 0, porque las restricciones 1 y 2, que serían tanto esta como esta, no son activas. Luego, para el punto 0,45 medios, que está aquí, la restricción activa sería la 2, pero ni la 1 ni la 3 serían. Por lo tanto, si para la 2 es activa, x4 vale 0. Y x3 y x5 serían distintos de 0. Para el 5,20, la restricción activa serían tanto la 1 como la 2, porque sería tanto esta como esta. Aquí estaría el 5,20. Y al ser activas esas dos restricciones, la 1 y la 2, tanto x3 como x4 valen 0. Activas quiere decir que se verifican con igualdad, que al sustituir 0 por 45 medios aquí va a valer 30 y por tanto x3 vale 0, y aquí al sustituir va a valer 45 y por tanto x4 vale 0. Luego esta no es activa y por tanto x5 va a ser distinto de 0. Sería aquí. ¿De acuerdo? Y luego, por último, es lo que sería la solución 10, 10, que estaría aquí. La restricción 3 es activa y la restricción 1, 1, 3. Quiere decir que x3 va a valer 0 y x5 va a valer 0. La que no es activa es esta, la segunda, y por tanto x4 es distinto de 0. Esto quiere decir lo que decíamos, que al menos n igual a 2 variables son nulas, ¿de acuerdo? O como mucho, m igual a 3 variables son no nulas, es decir, tantas como restricciones. Bueno, y con esto queda por finalizada esta primera presentación.